Buenos días, profesor. El tema que procederé a exponer es biodiversidad en el Perú, uno de los países megadiversos en el mundo. Los integrantes somos Inca Rodríguez, Melissa Daniela, Mayor Aguilar, José Ángel, Medrano Guamán, Sandra Romina. Este es el índice y seguiré el siguiente orden. Introducción, la biodiversidad, tipos de biodiversidad, organismos transgénicos, beneficios de la biodiversidad, Perú como país megadiverso, factores de la biodiversidad y conclusiones. El Perú ciertamente es un país con gran diversidad en cuanto a suelo, ambiente, especies y demás. Esto de cierta manera también nos trae una gran seguridad a largo plazo en cuestión de recursos, siendo este el objetivo de esta exposición, que logremos de total manera entender cuál es la importancia de la biodiversidad y cómo esto va a radicar en nuestro futuro. La diversidad simplemente es la variedad de formas de vida en el planeta, así de corto. Claro, también se incluyen los ecosistemas terrestres, marinos y complejos ecológicos de los que se forma parte. Más allá de la diversidad entre cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas. La biodiversidad varía según las distintas regiones ecológicas y es mucho más alta en zonas tropicales que en climas templados. Esta también es totalmente responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas de todo el mundo. Y la especie humana depende de ella para sobrevivir. Es algo irónico porque la principal amenaza para la biodiversidad es la acción humana, lo cual se manifiesta actualmente en deforestación, incendios forestales, cambios climáticos que se deben a la contaminación que nosotros mismos hacemos y daños en el ecosistema. Le doy el pase a mi compañera. Y bueno, la biodiversidad no solo se refiere a la variedad de especies, sino también en sus diferentes puntos de distribución en los que habitan, ya sea ecosistemas, continentes u océanos. Dentro de estos existen 4 tipos de diversidad en nuestro país y son los siguientes. Cambio de diapositiva, por favor. Primero tenemos la diversidad de especies, que se refiere al número de especies presentes en un ecosistema, en una región o en un país. Claro que la distribución de estas depende de factores como lo son la latitud, la altitud, el clima, entre otros. En riqueza de fauna tenemos al ave nacional del Perú, que es el gallito de las rocas, y bueno, también tenemos una inmensa variedad de especies animales. En lo que respecta con la riqueza floral, tenemos unas 25.000 especies que conforman el 10% total del total mundial. A la cantuta, siendo esta la flor nacional, y la familia más numerosa que tenemos en el Perú son las orquídeas con más de 3.000 especies. Luego tenemos especies amenazadas, que es cualquier especie que sea susceptible a extinguirse en un futuro, como en nuestro caso lo son el cóndor andino y el oso andino. Y finalmente, especies amenazadas en áreas protegidas, en donde hay áreas destinadas a la protección de estas mismas para así poder cuidar y permitir la continuación de estas especies, como por ejemplo en el Perú son los lobos de río. Continúa la diapositiva, por favor. Como segundo tipo tenemos a la diversidad genética, que se refiere a la variabilidad hereditaria dentro y entre especies domésticas y silvestres, haciendo enfoque en cultivos y fauna. Esto con el fin de que puedan responder y adaptarse a las características y cambios de su entorno. Nosotros como país tenemos una inmensa cantidad de especies y cultivos de plantas nativas, tales como son la papa, el ají o el tomate. También en el Perú se conocen especies de faunas nativas como lo son la llama, la alpaca, el cuy y demás. Como tercer tipo tenemos diversidad de ecosistemas. En nuestro caso, el Perú cuenta con más de 39 ecosistemas, como son los pastizales, los ríos, bosques, zonas costeras y masas de agua salada, entre otros. Y cada uno de ellos contiene diferentes tipos de especies viviendo en estos mismos. El Perú es un país privilegiado en biomas únicos que le otorgan ventajas comparativas a nivel mundial, como por ejemplo el bosque seco ecuatorial y las lomas costeras. Finalmente, y como cuarto tipo, cambia la diapositiva, porfas.
Tenemos la diversidad cultural, que es la interacción de muchas culturas, lo que resalta mucho en nuestro país como nuestras costumbres, tradiciones y fiestas nacionales, entre otras. Dentro de estas, podemos apreciar la danza de tijeras y como un rico plato el ceviche, que es el plato reconocido de nuestro país. Gracias y le doy el paso a mi compañera. El ser un país biodiverso también nos trae muchos beneficios, entre ellos resaltamos tres: ecológicos, económicos y científicos. Ecológicos por la protección de recursos hídricos y protección de suelo, también por el propio mantenimiento de los ecosistemas. Económicos por obviamente la necesidad básica de producir comida, biocombustibles y bueno, como se señala aquí, por la producción de fármacos. También tenemos el beneficio científico, el cual, al ver tanta diversidad, se nos hace menos dificultoso el poder comprender la evolución de ciertas especies en ciertos ecosistemas, como la protección y conservación de las especies. Siguiente, por favor. Con esto pasamos a los organismos transgénicos, los cuales, como se puede deducir de su nombre, significa que fueron modificados genéticamente, de alguna manera como la primera planta transgénica que fue descrita en 1983. Y se trató de una planta de tabaco resistente a un antibiótico. Como prueba de eso, era posible transformar plantas con genes foráneos, trabajo a su vez que lanzó la biotecnología vegetal. A continuación, en el año 2018 se hizo un informe sobre el crecimiento de los cultivos del mundo, en el cual podemos ver en esta imagen los países con mayor producción de cultivos transgénicos, información sacada del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología. Siguiente, por favor. A continuación vemos los factores de la biodiversidad. Si bien sabemos, nuestro país se encuentra en una zona tropical y debido a esto dependemos de la latitud y por lo cual no tenemos una predicción exacta del clima. Por ello, a continuación mostraremos los factores: masa de aire, la cordillera de los Andes y las corrientes marinas. Las masas de aire son las que transportan humedad y calor. Y en el Perú tenemos tres importantes: el anticiclón atlántico del sur, el anticiclón ecuatorial y el anticiclón del Pacífico Sur, ya que por esto se da la biodiversidad en el Perú. Luego tenemos la cordillera de los Andes, aporte en la generación de cuencas, y muchas veces la cordillera actúa como barrera de los vientos cálidos y húmedos, que son empujados por el anticiclón del Atlántico Sur. Esto además favorece a tres grandes cuencas, que permiten el pase de todos los ríos. Estas cuencas son las del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. También influye corrientes marinas, que bueno, el Perú tiene dos y que van a influir: la del Humboldt, que favorece a los fenómenos de inversión térmica y afloramiento, y la del Niño, que favorece a los manglares de las embocaduras de sus ríos. Siguiente, por favor. Primero, un país megadiverso es simplemente aquel que contiene casi el 70% de toda la diversidad mundial de especies, y el Perú pertenece a los países de mayor diversidad en el planeta, gracias a la posición geográfica, la biodiversidad de sus paisajes, los ecosistemas, especies, recursos genéticos y culturas aborígenes, y cumple con las características. Por eso es que somos un país rico en aspectos de biodiversidad y por eso el enfoque a cuidarlo tanto. Además, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el Perú cubre poco más de 17 millones de hectáreas, que equivale al 14% del territorio nacional, y también reconoce a 11 ecorregiones. Gracias, le doy el pase a mi compañero. Para concluir, la biodiversidad en el Perú es única, sin igual. Nuestro país es rico en recursos y eso lo hace un gran país a nivel de diversidad. La gran diversidad de especies en todo el Perú logró ponernos y titularnos como uno de los países megadiversos en todo el mundo. No muchos conocen el aspecto biodiverso del Perú y eso es algo a lo que tomarle mucha importancia. Sobre todo tomar conciencia y cuidar nuestro país. Muchas gracias por tomar atención